Buenos días tengan todos ustedes en este tiempo previo ya casi a la Navidad. Creo que es la última semana, ¿verdad? Ahora, previo a la Navidad, y ahora vamos a tratar un tema que le comentaba ahorita aquí a mi buen amigo Walter, que es un tema difícil para muchos y fácil para otros. Pero como saben, es domingo en la mañana y venimos corriendo. Acabo de abrir mi computadora y me doy cuenta que está actualizando un par de datos, así que no creo que se tarde mucho para arrancar las diapositivas que traigo acá, que no les he estado poniendo a ustedes en televisión, pero que cualquier persona que me escriba y me diga, ¿sabes qué? El tema me gustó, me gustaría tener la información con todo gusto. Mi teléfono es el 811-243-6434. Con todo gusto se lo mando, ¿sí? Repitiendo, es 811-243-6434. Si no vives en México, tendrías que marcar más 521 811 243 6434. O me puedes escribir también a mi correo electrónico, que es jhudtler hotmail.com. Va de nuevo, jhudtler hotmail.com. Y si me mandas un mensaje y me dices, oye, ¿sabes qué? Me gustó el tema, me gustaría yo desarrollarlo con mi iglesia, con mis amigos, en mi oficina, donde sea. Con todo gusto te mando un set de diapositivas y tú puedes ver el video de nuevo en YouTube y puedes sacar la información, incluso si le quieres hacer algunas adaptaciones para tu contexto, lo puedes hacer, no habría problema, solo no te metas en complicaciones y digas cosas que puedan ser contradictorias con lo que dice la palabra de Dios. Pero fuera de eso, tienes libertad de utilizar este material, este, que hemos estado trabajando, hemos estado hablando de las 5 heridas básicas del corazón del hombre. Si recordamos, hemos hablado ahora de la herida causada por el padre ausente y el padre intermitente, es decir, el papá que está en casa pero no está, o el papá que abandonó el hogar, ¿sí? Y estábamos hablando también de las consecuencias que esto puede tener sobre los hijos, tanto hombres como mujeres, y que es alguna desconexión con el padre. En algunos casos, en el caso de varones o en el caso de hijas, también se puede dar que sufran alguna confusión con su identidad sexual y eso les produzca que cuando son grandes ellos piensen que son homosexuales cuando no lo son. Yo sé que ahora ese es un tema muy difícil, es un tema que se está debatiendo mucho en el gobierno, en las cámaras, pidiéndose leyes a favor de los homosexuales. Y creo que es correcto pedir leyes a favor de las personas, ¿sí? El estereotipar los grupos creo que no es bueno, creo que eventualmente vamos a tener consecuencias, pero bueno, son otros temas. Después hablamos de la herida causada por el apego excesivo a la madre. Les decía, ¿se acuerdan que la mamá cuando el papá ya no está en casa dice, pobrecito de mi hijito, pobrecita de mi hijita, yo voy a ser papá y mamá? Y hacen una labor titánica tratando de compensar las carencias que los hijos tienen dentro de casa. Pero lamentablemente la mamá no puede ser papá también. Es mamá, pero no papá. Y eso lamentablemente tiene sus consecuencias. Miren, nosotros partimos del supuesto de que una persona para desarrollarse apropiadamente necesita dentro de casa a mamá y a papá. Cuando tenemos dos mamás, pues pueden tratar de hacer alguna labor bonita, importante, pero va a seguir faltando eh, este complemento, ¿verdad? Que es el tener una familia de padre y madre. Este, también nos damos cuenta de que la sobreprotección de mamá puede llegar a minar mucho la vida de una persona.
Después hablamos de la herida causada por la soledad. Y la herida causada por la soledad es, es una herida que es muy engañosa. Es como platicábamos también del caso del rey David. En el caso del rey David queda solo en el palacio y él empieza a mirar vecinas, empieza a hacer cosas que no debe, y esto trae como consecuencia que termina cometiendo una alta traición en contra de gente que trabaja para él, para su ejército. Entonces, eso genera la muerte de Urías y una serie de consecuencias devastadoras para el reino. Perdónenme, estoy abriendo aquí eh, mi cuenta para poder acceder a las personas que nos están viendo ahora en línea. Entonces, les decía, entonces comete estos errores el rey David. Y al cometer estos errores, pues tiene consecuencias fuertes. Una es que cuando el profeta Natán viene con él y le dice, fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas y que mató a un hombre que tenía una sola oveja para quedarse con ella. Entonces el rey David se molesta mucho y dice, pague 4 veces. Y el rey David efectivamente paga 4 veces. Paga con su hijo Amnón, paga con su hijo Absalón, paga con su hija Tamar y paga con el bebé que estaba esperando Betsabé de él. Entonces, las consecuencias incluso de las maldiciones que él profiere en contra de su propia familia son muy fuertes. Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy en consideración, que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Sea que seas una persona muy religiosa y muy espiritual y digas, ¿sabes qué? Yo sí creo en las maldiciones generacionales. O sea que seas una persona más escéptica, más conservadora y digas, yo no creo en eso. Pero sí te das cuenta que las palabras marcan a las personas. Cuando tú dices a tu hijo, toda la vida eres un inútil, pues lo programas para ser un inútil. Si tú le pides a tu hijo que tus expectativas están aquí y luego te das cuenta que tu hijo no las logra y lo estés haciendo sentir menos todo el tiempo por no alcanzar tus expectativas, entonces eso marca la vida de tu hijo. Les comentaba que hace no mucho estaba con un familiar y me decía su esposa, es que él no sabe que lo que él hace está bien, porque él siempre se está midiendo por los estándares que le puso su papá, y los estándares que le puso su papá eran muy altos. Y a veces él, sin darse cuenta, aunque logre llegar a esos estándares, él siempre sigue sintiendo que no logró lo que su papá pediría de él, porque su papá siempre lo retroalimentó con eso. Su papá siempre le pedía más y más y más y más y más y más. Está bien impulsar y motivar a los hijos, pero llevarlos al extremo que ellos no confíen en sí mismos porque no logran cumplir con mis expectativas personales, eso es algo muy feo. Y miren, el mismo Señor Jesús, cuando veíamos la herida causada por el Padre ausente, necesitó eso. Recapitulando todavía, el Señor cuando estaba delante de Dios, cuando estaba en el momento del bautismo, Dios abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Es decir, le está diciendo delante de la gente, Hijo mío, te amo. Le está diciendo, en quien tengo complacencia es, estoy orgulloso de ti. Y cuando le dice a los discípulos, a él oíd, está diciendo, él sabe lo que está haciendo. Él está capacitado para hacer el trabajo que yo le mandé a hacer. Entonces, este es un tema difícil para los papás porque tenemos que estar retroalimentando a nuestros hijos y diciéndoles, ¿sabes qué, hijo? Tú puedes, tú lo puedes lograr. No estarle diciendo, no, hijo, sacaste un 9, debiste sacar un 10. Sacaste un 10, lo lamento, hijo, en mi escala yo tengo el 11 y el 12, tú deberías de haber sacado más. O si sacaste 100, en mi escala yo tengo el 120, la superperfección. No, o sea, seamos muy sinceros, seamos muy honestos. Nosotros mismos como papás no logramos a veces alcanzar esos niveles de perfección.
Porque como vamos a ver en el tema de hoy, nos damos cuenta que como seres humanos fallamos, ¿sí? Estamos programados desde el principio para eventualmente cometer ciertos errores, aunque podamos llegar a alcanzar la casi perfección, pero no lo podemos alcanzar. El apóstol Pablo decía, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero prosigo al blanco, al supremo llamamiento, ¿sí? A alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, nosotros eso es lo que buscamos hacer, porque llegar a la estatura de Cristo, sabemos que en vida va a ser muy difícil lograrlo. Hay algunas corrientes teológicas que dicen que es posible, pero yo personalmente creo que no, porque desde que cometemos un pecado, ya no lo podemos lograr, porque Jesús tenía el récord en ceros. Nosotros ya tenemos nuestras abolladuras en la carrocería. Después hablamos de, de la masculinidad, no hemos hablado de la génesis de la masculinidad. Cuando hablemos de la génesis de la masculinidad, vamos a hablar un poquito de cuáles eran los roles que tenían Adán y Eva dentro del huerto del Edén, que Dios pone primero a Adán en el huerto del Edén para que él aprenda a trabajar, para que él aprenda a cuidar el huerto. Es decir, Dios primero le da un trabajo a él y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le hace una compañera. Y al hacerle la compañera, entonces él tiene que, como ser él, porque él fue el primero que fue puesto en el huerto, él tiene que explicarle cuál es el trabajo, qué es lo que hay que hacer ahí. A él le tiene que decir a ella, de este fruto sí puedes comer, de este fruto no puedes comer. Entonces, tomando ventaja el diablo, Satanás o la serpiente antigua, como lo quieran llamar, tomando ventaja de esta situación, le pregunta entonces él a Eva, con que no puedes comer de todo fruto, de todo árbol. Y ella responde, no, sí podemos. Es decir, nada más del fruto del árbol del bien y del mal, Dios nos dijo que no lo podíamos ver ni tocar. Y cuando Dios le da la instrucción a Adán, él no le dice que no lo pueda ver o que no lo pueda tocar, le dice que no lo puede comer. Pero ella dice que no lo pueden tocar ni lo pueden comer, que porque el día que ese fruto comieran, de cierto habrían de morir. Y Adán está como espectador cuando su esposa está tomando decisiones, cuando Dios, a quien le pidió que tomara las decisiones, fue a él. Ahora bien, tenemos en nuestra sociedad actual, ¿verdad?, que tanto hombres como mujeres tomamos decisiones y nos damos cuenta que las mujeres, igual que Eva, no batallan para tomar decisiones y saben que, siendo también bien sinceros, lo hacen muy bien. En muchas ocasiones no cometen errores. A lo mejor nosotros como hombres cometemos más errores en nuestra toma de decisiones. Pero en ese momento, cuando ellos tenían el récord en cero, cuando nunca habían cometido pecado, entonces la que es engañada es Eva, es lo que explica el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y entonces, como ella es engañada, viene el problema del pecado en el huerto. Aún sin embargo, cuando Dios llega, no le dice, Eva, ¿en dónde estás? Dice, Adán, ¿en dónde estás? Es decir, Dios llega a pedirle cuentas a la cabeza, que es Adán. Y nosotros como hombres tenemos que estar bien conscientes de que un día, cuando tengamos que darle cuentas a Dios, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, de lo que nosotros hayamos hecho con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, uno diría, oye, pero qué injusto, ella también tomaba muchas decisiones. De hecho, ella fue la que me sugirió el divorcio, ella fue la que pidió divorciarse, ella fue la que me abandonó, la que me engañó, etcétera, en algunos casos. Pues bueno, como quiera tú vas a tenerle que rendir cuentas a Dios de lo que haya pasado con tu familia. Claro, no, Dios no te va a cargar los pecados de tu esposa. Esos desde hace un tiempo creo que son individuales, son para cada quien. Pero por tus responsabilidades dentro de la casa, por tus responsabilidades como cabeza de tu hogar, sí te va a pedir cuentas. Así que prepárate, porque eso se va a dar. Esto sigue tardando en arrancar, así que seguimos recapitulando.
Entonces ya les decía, hablamos de la herida causada por el padre ausente o padre intermitente. Hablamos de la herida causada por el apego excesivo a la madre. Hablamos de la herida causada por la soledad. Hablamos también ahorita un poquito de la herida de la masculinidad, es decir, el no tener un concepto apropiado de qué es ser un hombre de verdad. Miren, en nuestro contexto mexicano, si a un hombre le preguntan, ¿quién es un hombre de verdad? Él va a decir, bueno, yo crecí con las películas de Pedro Infante, ¿verdad? Pedro Infante es un hombre de verdad, ¿sí? Pepe el Toro, o Pancho Villa. Pancho Villa es un hombre de verdad, pero saben que lamentablemente, aunque a los mexicanos nos duela, ¿verdad? Esos no son figuras de un hombre de verdad. Esas son caricaturas, esas son imitaciones de lo que nosotros pudiéramos pensar de que es un hombre de verdad. Pensamos que un hombre de verdad es el que tiene más mujeres, el que bebe más alcohol, el que aguanta más golpes o el que tira el primer golpe. O pensamos también en un agresivo hombre de negocios que gana mucho dinero, que es capaz de responder a cualquier necesidad económica de su hogar. Pero todas estas imágenes que tenemos de un hombre de verdad están equivocadas. Nosotros en el ministerio hablamos de la masculinidad de Jesucristo. Y cuando vemos la masculinidad de Jesucristo nos damos cuenta cómo Jesús trataba con su madre. Entonces, ¿quién de nosotros no se acuerda de ese verso bíblico en el cual vemos que María está buscando a Jesús, ella y José andan buscando a Jesús y empiezan a buscarlo entre familiares y no lo hallan, él ya tiene 13 años y pues tienen que regresar al templo y lo encuentran en el templo platicando con los maestros y con los escribas y entonces ella se molesta y le dice, ¿qué no te das cuenta lo que nos has causado? Te hemos estado buscando por todos lados. Y Jesús le dice, mujer, ¿no te has dado cuenta que tengo que estar en los negocios de mi padre? Entonces, para los judíos esa edad es un parteaguas. ¿Por qué lo ponen a los 12? ¿Por qué dicen, es que incluso algunas personas dicen, es que ¿qué hizo Jesús de los 0 a los 12 años? Y estaba aprendiendo en Egipto y cualquier tarugada que se les ocurre, ¿no? Que no tiene ningún fundamento histórico. Ellos pueden decir, no, es que Jesús estuvo con los egipcios aprendiendo de las religiones egipcias y cosas así que no tienen fundamento histórico, no tienen fundamento bíblico, no tienen fundamento teológico tampoco. Pero lo que sí tiene fundamento es que Jesús se presenta en el templo a los 12 años, que es el tiempo en el que a los hombres en el pueblo judío se les empezaba a reconocer que ya no eran niños, que ahora eran hombres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la herida causada por el padre ausente, también hablábamos de la necesidad de tener una ceremonia en la que el hijo pueda hacer, se le diga, sabes que ya no eres un niño? Porque tenemos mucho ese problema de que hay muchos hombres que se siguen comportando como si fueran niños. Y nadie les dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya no eres un niño, ahora eres un hombre. Entonces, Jesús lo marca muy bien, él sí marca esa diferencia, donde dice, ¿saben qué? Aquí ya no soy un niño, ya soy un hombre. Y empieza a tomar esas responsabilidades. Y su primera responsabilidad era discutir ahí con los hebreos, con los fariseos, con los escribas, el hecho de que él ya estaba preparado, él ya a esa edad debería haber leído la ley, ya debería haber leído la Torá, él ya sabía muchas cosas con respecto a la palabra de Dios. Fue bien educado por José, su padre. Entonces él tuvo que aprender, igual que nosotros tenemos que aprender. Algunas personas mistifican no edifican, pero mistifican tanto a Jesús, así como que no, es que Jesús volaba, él no caminaba, él volaba. Y él caminaba por el agua todo el tiempo. Y luego por ahí dicen unos, no, cuando tenía 6 años resucitó un pajarito porque se le murió y le hizo unos milagritos a unos amigos. Y no, Jesús era un niño normal hasta los 12 años. La Biblia no dice que fuera un niño normal. A los 12 años él había llevado ya una educación como cualquier otra persona. ¿Por qué es importante saber esto?
porque la Biblia dice que Jesús vivió igual que nosotros, que Él no tuvo en consideración el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre, haciéndose igual que tú y que yo. Entonces, Él tenía que vivir igual, Él no podía vivir diferente, si no, la salvación no sería válida para nosotros. Pero bien, esos son otros temas. Ahorita no vamos a entrar, seguimos con la recapitulación. Cuando Jesús tiene ya tiempo para, previo a empezar su ministerio, se acaba el vino en una fiesta, las bodas de Caná. Todo el mundo lo hemos leído, que está en Juan capítulo 2. Y María, su mamá, viene y le dice, oye, se les acabó el vino. Y es Jesús muy claro cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha empezado mi tiempo. Es decir, yo no voy a andar haciendo milagros antes. Y le dice mujer porque le está diciendo, yo soy un hombre ya. No me voy a guiar por lo que diga mi mamá o no. Entonces él inicia ministerio como quiera en ese momento. No porque su mamá venga y le diga, ya lo tienes que empezar. Y luego otros dicen, no, es que él tenía que someterse a su mamá en todo, aun cuando él ya era hombre. Eso no corresponde a ninguna cultura hebrea, ¿sí? Los hebreos, el hombre, cuando la mujer quedaba viuda y el hombre ya tenía cierta edad, él se tenía que hacer cargo. Y la mujer se sometía a la autoridad de su hijo mayor, que era la cabeza de la casa, ¿sí? Entonces tampoco es la situación de que él tenía que obedecer a su mamá en todo el tiempo. Ese es un concepto más griego o más romano, que se utiliza para calificar a la Virgen como capacitada para tomar decisiones y capacitada para decirle a Jesús lo que él tiene que hacer. Pero la realidad es que no era así, porque Jesús le vuelve a contestar como mujer, no como mamá. Tiempo después, cuando él está ministrando, lo vemos durante su predicación, que vienen y le dicen, oye, fíjate que tu mamá y tus hermanos están allá afuera. No dijo, ¿qué no ven que todos los que están aquí son mis hermanos? No, ¿por qué? Porque los que estaban afuera eran sus hermanos de carne, hijos de María, ¿sí? Viene en la Biblia, en las evangélicas y en las católicas, ¿sí? Y ahí él le dice muy bien, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, vuelve a ver esa situación de que no es de que, espérenme, ahí está mi mamá, déjenme salgo, ahorita vengo, mamá, no te vayas, espérate. No dice eso. Jesús no dice eso. Jesús mantiene la cordura, mantiene su lugar, ¿sí? Como hombre, como cabeza, sigue ministrando. Y la Biblia no registra si después de ahí se fue a comer con su mamá y sus hermanos o no, porque no es relevante. Lo que era relevante ahí era marcar la masculinidad de Jesús, y está puesto ahí intencionalmente, porque se vuelve a dar otra situación, pero esta durante la crucifixión. Y entonces dice la escritura que estaba Jesús clavado en la cruz, y abajo estaba su madre María, y estaba un discípulo al que él amaba. Esto lo escribe el apóstol Juan, porque él es al que se le menciona en el Evangelio de Juan al discípulo que Jesús amaba. Este era un muchacho de unos 17 años, que era uno de los apóstoles y que era muy cercano a Jesús, que incluso dentro de su cultura, cuando comían, él se le recargaba a Jesús en el pecho. Esto también hay que aclararlo, no es ninguna situación de que dijeran, es que eran los primeros homosexuales de la Biblia. No es cierto eso tampoco. Era dentro de su cultura, era de esa manera, ¿sí? En las culturas de Medio Oriente todavía se usa que un hombre salga agarrado de la mano de su amigo a pasear. Y van caminando por la calle, digamos en el centro de Turquía, de Istambul, y van tomados de la mano. Y para las culturas, por ejemplo, en este caso a los musulmanes, el hombre siempre va un paso adelante de su esposa y no la puede tomar de la mano. Yo tengo unos amigos misioneros en Turquía que ella decía,
que los amigos de su esposo tenían derecho a tomarle la mano eh, en la calle, pero ella no, porque la cultura no lo permite. Entonces, en la cultura hebrea era común eso también. Sí, porque dice esa parte de la escritura al final, que Jesús uh, les dice, aquel del que mete la mano en mi plato es el que me va a traicionar. Pero era un plato grande donde todos metían la mano. Entonces igual no entendían, por eso les decían, ¿es que acaso soy yo, Señor? ¿Es que acaso soy yo? Y cuando llega el turno de Judas, le dices, ¿que acaso soy yo? Le dice, tú lo has dicho, lo que tengas que hacer, ve y hazlo ya. Y en la escritura menciona que los discípulos pensaron que lo estaba mandando a hacer un mandado, que él tenía que ir a conseguir algo que Jesús le estaba pidiendo, pan, creo. Entonces, ellos no entendieron que Judas era el que lo iba a entregar. Judas sí lo entendió porque él ya lo había negociado, ¿sí? Él ya había dicho esto, ¿verdad? De que lo iba a entregar. Entonces, él se va y trae al grupito ya sabían dónde Jesús iba a estar para irlo a entregar, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está en la cruz y ve a este discípulo ahí a los pies, a Juan, no a Judas, entonces le dice a María, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, él, como hombre, se convierte en una persona proveedora para su madre. No le deja una herencia de dinero, le deja un discípulo, un amigo que se va a hacer cargo de ella cuando él no esté. Por eso le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y Juan lo entendió, porque él escribe en el Evangelio, desde aquel momento este discípulo la recibió como si ella fuera su propia madre, ¿sí? Porque era el mandato de Jesús. El mandato de Jesús era ese, de que él la recibiera como su propia madre. Entonces, él se hace cargo en ese momento de ella. Este, entonces vamos a ver ahí cómo Jesús en el templo, él corta ya con su mamá, es decir, corta ya ese cordón umbilical, no quiere decir que María haya dejado de ser su mamá terrenalmente, ¿sí? Terrenalmente María todo el tiempo fue su mamá, ella lo siguió todo el tiempo. Incluso en este momento de las bodas de Caná, cuando él le dice eso, él le dice a la gente, hagan todo lo que él les diga, no me digan a mí nada, no me vengan a pedir nada, pídanle a él, ¿sí? O sea, ese es un texto incluso que muchas iglesias evangélicas utilizan para decir, es que María no toma ella la responsabilidad, ella se la refiere toda a Jesús. Y es correcto, incluso cuando los apóstoles se presentan ante la casa de Cornelio y Cornelio se quiere arrodillar ante ellos, él les dice, este, él les dice a ellos que ellos le dicen a él que no se arrodillen ante ellos, porque ellos son siervos igual que ellos, que únicamente se debían de arrodillar ante el Señor. Y cuando el apóstol Juan narra que está en el cielo y está recibiendo la revelación del Apocalipsis, dice que vio un ángel muy bonito y él se quiso arrodillar. Y el ángel le dice, levántate, no te arrodilles, porque yo soy siervo igual que tú. Entonces, el único al que te tienes que arrodillar es ante Dios. Eso es lo que dice en la Escritura. Muy bien, vamos a abrir ahora sí aquí. Ya me arrancó la computadora, se tardó mucho. Muy bien, y entonces esta herida que les decía hace rato que es la herida de la depravación, también la comentamos o la presentamos como la herida del corazón, ¿sí? Porque a veces hablar como que decir la herida de la depravación es muy fuerte para las personas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿te has preguntado por qué fallamos?
¿Por qué haces las cosas mal? Dice, las heridas del crecimiento frente a las heridas de la naturaleza. Y vamos a hablar de aquí de unas nuevas verdades. Dice, ¿por qué tenemos una poca autoestima? Tú te deberías de preguntar, ¿por qué tengo una poca autoestima? ¿Por qué la culpa siempre es de otros? ¿Por qué siempre culpamos a los demás? ¿Por qué no tenemos una educación adecuada? ¿Sí? ¿Por qué perdemos, es decir, porque pensamos algunos que no tenemos una autoestima apropiada? Perdemos porque otros decimos, no, pues es que es culpa de los demás. No fue mi culpa. Lo hice mal, pero no fue porque yo lo quisiera hacer mal, no fue porque yo haya planeado mal, no, fue culpa de él, fue culpa de ella, ellos lo hicieron mal, ¿sí? Perdemos porque no tenemos una educación apropiada. Es que no me educaron para eso. Yo no sé de eso, por eso pierdo, por eso lo hago mal. O también lo hago mal porque, ¿sabes qué? Fíjate que está en mis genes. Nací defectuoso. Así nací. Así soy yo. Lo hago mal porque así nací. Y la verdad oculta tras los problemas de la vida es la siguiente. Jeremías dice en el capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eclesiastés, 9, 3b dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida y después de esto van a los muertos. ¿Sí? La definición de esta herida es que somos criaturas perdidas y defectuosas, enfrentados por naturaleza contra Dios y a los demás. Depravación significa que estoy separado de Dios y debo ser sometido a su juicio. He heredado una naturaleza corrupta y ninguna mano humana me puede curar. Mi naturaleza corrupta, sin una guía, inevitablemente corrompe mi vida con el pecado. Y entonces vemos lo siguiente, dos implicaciones en este fallo fundamental. La herida de la depravación requiere una solución espiritual que solo Dios puede darnos. Admitir que tengo la herida de la depravación en primer lugar es esencial y es el primer paso para establecer una relación real y auténtica con Dios. Y no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de tu relación con Dios. ¿Sí? Tú puedes decir, no, pues es que yo he asistido toda mi vida a la iglesia católica, yo he ido toda mi vida a la iglesia metodista o a la bautista o a la presbiteriana, etcétera. Tú lo que necesitas es entender que tu problema de pecado está ahí y que necesitas una solución espiritual para ello. Necesitas un redentor. Sí, ayer platicaba con un amigo que ha pasado por un proceso de divorcio y veíamos, analizando la situación que él tenía, que el problema es que él, él me dice, sí, yo cometí errores en mi matrimonio, sí, yo cometí errores y mi esposa también cometió errores. El problema es que la esposa no cree que ella haya cometido errores, sí. Había por ahí un chiste que decían, mi esposa dice que se llama perfección y se apellida todo el tiempo. Muchas mujeres a veces piensan eso, piensan que ellas son las buenas del cuento todo el tiempo. Y cuando se llegan a dar divorcios porque el marido haya fallado, ellas creen que ellas no fallaron en lo absoluto, que el único que falló fue su esposo. Hermanita mía, mami, amiga mía, déjame decirte una cosa, los divorcios se dan entre dos. ¿Sí? Tú también hiciste algo. A lo mejor no fuiste la responsable directa, pero también cometías errores. También cometiste pecado. A lo mejor no engañaste a tu marido, pero también fallaste. ¿Sí? En algo. No te estoy diciendo que seas la culpable o la responsable total del divorcio que hayas pasado, pero también estabas involucrada. ¿Por qué? Porque el matrimonio es cosa de dos. Y cuando hay un divorcio, el divorcio se da entre dos, no se da entre uno solo. ¿Sí?
Si yo me quisiera divorciar de mí mismo, me tendría que partir a la mitad y eso me causaría la muerte. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que tenemos que admitir nuestra responsabilidad. ¿Sí? Tenemos que entender que nosotros debemos de hablar y decir, ¿sabes qué? Fíjate que yo cometí errores también. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la naturaleza de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios, perdón. Y Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Nosotros tenemos que empezar a meditar al respecto. ¿Sí? No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Todos cometemos errores. Todos necesitamos una solución espiritual para nuestro problema de pecado. La próxima semana vamos a estar ya sobre la Navidad, el nacimiento de Cristo, la provisión de Dios para la salvación del hombre, el bebé, el niño Jesús, como lo quieran decir, dependiendo de la iglesia a la que ustedes vayan, el niño Dios. Este niño que siendo Dios se hizo hombre para venir, padecer, crecer como un hombre sin pecado, perfecto porque era hijo de Dios, y pagar por nosotros. La próxima semana vamos a entrar más en detalle en cómo es que esta salvación tan grande y tan bonita puede llegar a ser parte de tu vida, aunque tú hayas ido toda la vida a la iglesia. A lo mejor tú toda la vida estuviste en la iglesia, pero no entiendes y no sabes esto. A lo mejor tú sí lo entiendes y tú sí sabes. Entonces invita a alguien a que vea el próximo programa, porque el próximo programa vamos a hablar de esto. Va a tener la oportunidad de entender qué fue lo que hizo este Hijo de Dios por él o por ella, por su vida. Muy bien, déjenme ahora, abro aquí, a ver si alcanzo todavía a abrir las personas que nos están siguiendo para poder darles un saludo. No logro abrir aquí en mi teléfono mi presentación del día de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a intentar de nuevo. ¿Me ayudas? Gracias. Gracias, Walter. Muy bien, pues para Marlene, un saludo, Marlene, qué bueno que nos estás siguiendo. Gracias por mirar el programa. Verónica Huerta también, gracias por estar viendo el programa. Les agradezco mucho. Jessica, saludos. Saludos para todos. Gracias por seguir el programa. Y pues espero verlas, o bueno, más bien que me vean, yo no les veo a ustedes, la próxima semana. Y vamos a tratar este tema, ¿verdad? De la herida de la depravación y la necesidad que tenemos de resolverlo y cómo lo vamos a resolver. Así que, pues yo les agradezco mucho que nos estén mirando ahora. Sigamos en contacto. Como les decía al principio del programa, quien quiera de ustedes ponerse en contacto conmigo, ¿verdad? Y que les pase presentaciones o material, con todo gusto lo puedo hacer. Un saludo para mi amigo el doctor Alberto Lozano Laín, cirujano maxilofacial del Hospital Mugarza Sur. Él está en el consultorio 215. Hace trabajos muy interesantes, así que si alguno de ustedes tiene algún problema en la boca, visítenlo ahí en el Hospital Mugarza, es un buen doctor. Les agradezco mucho su atención el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Qué tal, mis amiguitos de Antena 10? Les hablo y les invito la próxima semana a que agenden su cita
al 27 19 69 91 para que vengas al programa especial con tu amigo y servidor Santo Claus, donde estaremos leyendo tus cartitas y para que le pidas a tu papá que te traiga al canal el día que tú agendes por ahí en este teléfono 27 19 69 91. Tu amigo Santa Claus te invita.